En el, dos, en el 2019 fueron 32 las personas que fallecieron en las cárceles, con lo cual se incrementa frente al 2018 en 113%. En el 2020 son 52 personas las asesinadas, que incrementa un 62% frente al 2019. Y este 2021 es una cosa ya de locura. Son 258 personas que han fallecido, lo cual significa 392% frente al año anterior. Es francamente complicado. Entonces, aquí lo que tenemos son, por un lado, los hechos delictivos, básicamente homicidios en el país, y en el otro caso tenemos los homicidios que se producen dentro del sistema carcelario. Ahora, estos datos tienen una expresión geográfica. Se expresa este asesinato en el territorio. Y entonces, aquí lo que tenemos son, en términos de provincias, las tasas y el número de homicidios más altos son las que están en la costa, principalmente El Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Es decir, las 6 provincias de la costa. Y ya vamos a ver por qué. Y la segunda son las provincias de frontera, principalmente las provincias de frontera norte. En este caso, nuevamente Esmeraldas y Sucumbíos. ¿Por qué esto? Porque dentro de la violencia de los mercados ilegales, por la frontera norte entran los narcóticos, y principalmente marihuana y pasta base o cocaína de forma directa. Y eso ha hecho que las 2 zonas de producción más fuertes de cocaína colombiana, que es la zona de Nariño, en el noroeste, y en el noreste, la zona del Putumayo. Por eso es que Sucumbíos y el caso de Esmeraldas tienen las tasas más altas. Ahora, ¿por qué las provincias de la costa tienen las más altas? Porque por ahí se exporta la droga. Entonces, si por la frontera norte se importa, por la frontera costeña, es decir, por la frontera con la cuenca del río, por la cuenca del Pacífico, por ahí sale la droga. Entonces, son los 2 lugares principales. Y como el Ecuador es un país de tránsito, no exclusivamente, pero como el país es un país de tránsito, entra por un lado y sale por otro. Y esos 2 lugares de entrada y salida son altamente violentos. Ahora, aquí no solo que son las provincias, sino que son las ciudades. Entonces, es Esmeraldas, es Manta, es Guayaquil, es Puerto Bolívar y es Sucumbíos, que son básicamente los puertos. Entonces, no es que es toda la provincia, sino los puertos de entrada, los puertos de salida. Y aquí empiezan a aparecer 2 ciudades nuevas, serranas, el caso de Quito y Cuenca. ¿Y por qué esto, Quito y Cuenca? Porque son ciudades de consumo de narcóticos. Y aquí viene un problema, el caso de Guayaquil. Guayaquil no solo que es el puerto de exportación, sino que Guayaquil es una ciudad grande, es, yo creo, la ciudad más grande del Ecuador, y no me refiero aquí solo al cantón Guayaquil, sino al Gran Guayaquil, a la región urbana de Guayaquil. Guayaquil es, además de exportador, es una ciudad de consumo. Y eso le hace que Guayaquil sea, de alguna manera, un epicentro. La impresión que yo tengo es que las políticas que se están planteando no asumen esta realidad o esta doble condición que tiene la ciudad. Ahora, no solo que la violencia creció, como estamos viendo, desde el 2017 al 2020, y creció bastante, sino que la violencia también cambió. ¿Cómo se ven los cambios? Hoy día la violencia es más violenta. Aparecería una cosa sin sentido, pero es así. Hoy día la violencia que nosotros tenemos es más violenta. ¿Cómo se mide esto? Con el hecho de que los homicidios y asesinatos que se producen son el 75% con armas de fuego. Y no solo eso. Una de las formas que está tomando cada vez más peso es el contratar para cometer un hecho delictivo. Y lo que es interesante es que cuando nosotros vemos un sicariato, porque ese es el caso de esta forma de contratación,
es que la persona que es victimario tiene 14, 15 veces de haber estado en prisión. Y la persona que es víctima también tiene un antecedente. Cuando nosotros teníamos esto antes del 2018, generalmente lo que teníamos es un sicariato de una persona que era el que mataba, el asesino, que tenía esta cantidad de veces de estar preso en la cárcel, pero la víctima no. Hoy día los dos tienen esa situación. Entonces, el hecho violento se ha hecho más violento. La segunda cosa que es muy interesante es que la violencia se ha hecho mucho más organizada. Ya no es esta cosa interpersonal que les decía, de la riña, sino que es producto de un cambio sustancial en la violencia en términos de que estamos pasando de una violencia tradicional a una violencia moderna. ¿Y en qué se especifica esta diferencia? En términos de que antes era interpersonal, antes era incluso casual, o antes era exclusivamente robos y hurtos. Hoy día el crimen es organizado, lo cual supone que previamente hay un objetivo explícito, y ese objetivo explícito es económico. Hoy día las razones del crimen son económicas, y eso hace que al tener un objetivo tengamos organización, tengamos inteligencia, tengamos planificación, tengamos un conjunto de actores que funcionan y operan dependiendo de los tipos de violencia, de las matrices de violencia que veíamos hace un rato, de una forma o de otra. Yo creo que incluso el concepto de crimen organizado, crimen internacional organizado, crimen organizado, es un concepto que, bueno, se acuñó en el año 2001 en Palermo, en una reunión de Naciones Unidas, que básicamente se definía como organización del crimen o crimen organizado, al que más de 3 personas producen hechos delictivos de forma simultánea en el tiempo. Más de 3 personas. Hoy día ya no tenemos eso como la forma de organización. Porque hoy día yo sostengo que tenemos una red global del crimen, porque ya no es una suma de personas, sino que es una suma de organizaciones criminales. Entonces, lo que nosotros tenemos es un holding, Y les pongo el ejemplo del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa está presente en 51 países del mundo y tiene 3.700 empresas legales donde lava el dinero. En el juicio que le siguieron en Nueva York al Chapo Guzmán, ahí descubrimos que aquí en el Ecuador habían empresas de pesca, empresas de servicios de avionetas y de ciertas infraestructuras que ellos tienen. Entonces, hoy día lo que tenemos es un holding que lo que hace es articular distintas organizaciones bajo forma de terciarización o de franquicia. Entonces, no es solo esa cosa que se dice acá que es una disputa de territorios, sino que también es una disputa por los vínculos con el holding. Y el holding lo que hace es establecer un acuerdo con una de estas organizaciones, por ejemplo, para que lleven la droga del un lado de la frontera al otro lado de la frontera. O que lleven de la frontera a Guayaquil. O que suban al barco. O que produzcan cocaína, como pasa en el caso ecuatoriano, porque nosotros ya somos productores de cocaína. Entonces, lo que tenemos hoy día es una red global del crimen. Por eso es que la relación que hay dentro de la cárcel con el afuera de la cárcel es muy explícita. Incluso uno puede llegar a decir que hay mucho más recursos económicos dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Eso explica mucho el tema de la corrupción, pero también explica, por ejemplo, que un arma dentro de la cárcel puede costar 5, 6, 7 veces más que fuera. Por ejemplo, un arma, vi el otro día en Mercado Libre, creo que se llama esa cosa, te cuesta alrededor de $500. Y dentro de la cárcel, esa misma puede valer $2,000. Y se paga eso. Y hay armas, dependiendo de las características que tengan, se paga mucho más, hasta $8,000. Entonces, ese hecho de que sea más violenta hoy día,
y de que sea más organizado hoy día, hace que la violencia en la actualidad sea totalmente diferente y que por lo tanto las políticas que haya que plantear también tienen que ser diferentes. Ahora, veamos algunas explicaciones de estos fenómenos. Yo creo que en términos de las violencias, o por ejemplo, de la violencia esta común, ¿cómo se explica? Se explica principalmente por la gran crisis que introduce el COVID, que actúa sobre las estructuras económicas que producen la violencia común. Esto es, por un lado, el empleo y por otro lado, la pobreza. En otras palabras, se cayó el empleo y se incrementó la pobreza. Eso es, sin duda, un caldo de cultivo para que estas violencias crezcan. Pero una segunda cosa que ocurrió con el COVID, sobre todo en la época del máximo encierro, es que empezaron a aparecer nuevas formas de violencia o el incremento de otras. Por ejemplo, el caso del uso de la tecnología. Así como nosotros nos recluimos en nuestras casas para trabajar desde el mundo virtual, lo que hubo fue un incremento de 112% de los delitos informáticos y con nuevas formas que aparecieron justamente por el desarrollo de la tecnología, por la comprensión de la tecnología de esta violencia moderna y porque esta gente tiene una población o unos actores que están altamente formados en el tema de tecnología. Ustedes recordarán, hace un poco más de un mes y medio, sobre la penitenciaría del litoral, volaron unos drones. Eso implica un manejo tecnológico, pero también es un alarde tecnológico, es decirle a la gente, decirle al Estado, a la policía, al sistema carcelario, etcétera, etcétera, nosotros manejamos tecnología. Y la otra cosa que también implica es que los drones permiten entrar armas o permiten entrar drogas, lo que sea, dentro de la cárcel por el aire, cosa que es nuevo. Y una tercera cuestión que tiene el dron es que puede hacer inteligencia, porque ellos tienen inteligencia. Y la otra forma de violencia que tiene un desarrollo bastante significativo en esta primera fase del COVID fue la violencia intrafamiliar. Incrementaron, por ejemplo, las denuncias y también los hechos de violencia alrededor de los temas de género y también respecto de las familias. En el caso de la violencia discriminatoria, la anterior es esta que tiene que ver con la crisis económica, con el reclutamiento, con el desarrollo tecnológico. En esta segunda es la discriminatoria. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, frente a la xenofobia, que es la gran migración internacional, venezolana, haitiana, cubana, colombiana, peruana. Y nosotros tenemos eso, muchos casos, incluso lo que decimos es, los venezolanos vinieron a generar violencia. Y lo que no es otra cosa más que es xenofobia. He visto datos de personas privadas de la libertad, son más o menos del 6% de extranjeros, y dentro de eso alrededor del 2% de venezolanos, que es un poco el imaginario que se construyó, por ejemplo, frente a los colombianos en otro momento, distinto, porque hoy día tiene incluso la migración venezolana otra connotación de carácter político. Y el tema del racismo también. El tema del racismo también por la emergencia que ha tenido el movimiento indígena, sobre todo por el octubre del año pasado, que es clarísimo, es evidente. Y ni se diga dentro de la violencia discriminatoria, la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Aquí la expresión más acabada de eso es el femicidio. De los datos que estaba revisando, lo que tenemos es un femicidio cada 72 horas. Es demasiado, es una locura eso. Y otra forma de la violencia de los mercados ilegales, que sería la tercera, que proviene, por ejemplo, del contrabando. Entonces, las zonas de contrabando también tienen problemas de violencia. En este caso son, por ejemplo, las provincias fronterizas del norte con las provincias fronterizas con el Perú. Y este contrabando se ha avivado por el peso que tiene hoy día el dólar frente al sol peruano y frente al peso colombiano, que incluso se han devaluado, con lo cual hace que traer productos de esos dos países es altamente rentable
y eso produce niveles de violencia bastante altos. Y bueno, está la violencia alrededor del narcotráfico, que yo creo que es de las más significativas, y esto tiene que ver con el hecho de que el Ecuador se ha convertido en un lugar estratégico entre los países de producción de cocaína, como Colombia y Perú, que son los que tienen el nivel más alto de cultivo de coca y también de producción de cocaína. Colombia está alrededor de 1.700, 1.800 toneladas y Perú alrededor de 500. Y por el Ecuador pasa más o menos 500 toneladas. Entonces, estamos en un lugar estratégico frente a la producción de narcóticos, de los dos países que producen la mayor cantidad de cocaína del mundo, y también frente a los países de consumo. Y aquí viene el tema, por ejemplo, de la cuenca del Pacífico. Nosotros estamos muy bien ubicados para que la droga que sale por Colombia pueda irse hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Pero también hacia la cuenca del río Amazonas, hacia el Brasil. Brasil es el segundo país de consumo de cocaína del mundo y el primero de crack del mundo. Pero Brasil tiene una condición adicional que no tiene los Estados Unidos. Es un país de tránsito hacia Europa y es un país de tránsito hacia Oceanía y hacia el Asia. Ahora, si esto es lo que proviene de las características de las violencias, de las tres violencias que veíamos, también una causa explicativa de por qué ha crecido la violencia en nuestro país es el hecho de tener unas políticas que tienen dos grandes problemas. Con el nuevo gobierno, cuando llega Lenín Moreno, se produce un cambio de la estructura institucional y de las políticas públicas en materia de seguridad. Entonces, en el marco institucional, ¿qué es lo que tenemos? Teníamos un ministerio coordinador de la seguridad, teníamos un ministerio del Interior, un ministerio de Justicia y una secretaría de la política. Pues todo esto terminó dentro del Ministerio de Gobierno, que ahora tiene que asumir las dos funciones, la función de la política y la función de la seguridad. Yo, en varios lugares que me han entrevistado, yo he dicho que si me pongo en los zapatos de la ministra Alexandra Vela, el día que el presidente Guillermo Lasso envió el proyecto Creando Oportunidades, en la noche saltaba el tema de la cárcel de la penitenciaría de Guayaquil. Entonces yo decía, ¿a qué le pongo más importancia? Si al proyecto Creando Oportunidades, que es básicamente, o era básicamente, el concepto principal del gobierno nacional, es decir, la política llevada a su nivel más alto, o le pongo importancia a la crisis más significativa del sistema carcelario en la penitenciaría del Litoral, que ese día produjo nada más ni nada menos que 119 personas fallecidas. Entonces, aquí lo que hemos tenido es una reducción, una contracción del marco institucional que ha hecho que el manejo de la seguridad sea muy complicado. Y una cosa adicional, en la época de Lenín Moreno también, el Ministerio de Defensa tuvo un peso muy grande con esta cuestión que ellos hoy día plantean de las amenazas. Entonces, el narcotráfico es una amenaza, que esa es una tesis que surge desde los Estados Unidos desde el año 2001, cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Y entonces, a partir de ese momento, empiezan a trabajar con las amenazas, que es el narcotráfico, es la migración y es el tema de político. Y eso se traslada acá. Y entonces, el Ministerio de Defensa, en la época de Lenín Moreno, tuvo un peso en la política antinarcóticos muy fuerte, al extremo de construir eso que denominaron el Triángulo del Pacífico, que no era otra cosa más que establecer con las Islas Galápagos una localización en las Islas Galápagos para que estos aviones Orion, que eso es lo que hacía antes la base de Manta, se traslade hacia allá y tengan un control de la cuenca del Pacífico. En otras palabras, se estableció como política antinarcóticos de forma prioritaria el mercado externo y solo la del Pacífico. Y muy poco respecto del consumo, que es lo que debería entendernos.
Bien, estas eran algunas ideas que quería poner a consideración de ustedes, María Luisa. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, encantado. Como decía, gracias maestro. Vamos a dar paso en este momento a la exposición de Gaitán y al final recogeríamos las preguntas. ¿Les parece bien así? Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos con nosotros al sociólogo Gaitán Villavicencio. Bueno, ya ampliamente conocido, él es un estudioso de los fenómenos urbanos y humanos. En todo caso, Gaitán, trayectoria de maestro de varias universidades, no solo de la nuestra, y actualmente él escribe para Diario Expreso. Siempre, todas las semanas está allí con varios temas, pero creo que el tema de la violencia también lo ha convocado desde sus estudios. Y pues bueno, Gaitán, es suya la palabra, adelante. Muchas gracias, María Eloísa. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Católica, a la Dirección de Educación Continua que tú gestionas, María Eloísa, por la invitación. Miren, creo que es importante, ¿no? Cuando vamos a estudiar las violencias en la ciudad de Guayaquil, yo un poco me voy a referir un poco antes de lo que señalaba Fernando. Yo pienso que en el caso de Guayaquil, el problema comienza a desencadenarse a partir del 2016, ¿ya? En donde un poco empata con la crisis económica que ya se había también adelantado el 2015, con la caída brutal del precio del petróleo, ya pierde casi el 60% de su valor, ¿ya? Y el hecho de haber tenido un gobierno que solamente servía para gestionar en época de auge y realmente era una nulidad para gestionar el Estado en época de crisis. Yo creo que tenemos que un poco tomar a partir de esa temporalidad para ver lo que se está dando, lo que estamos viviendo aquí en Guayaquil y un poco en algunas ciudades de la costa ecuatoriana. El otro elemento que yo quiero destacar, que ya también ha sido señalado, ¿no? Es todo el impacto brutal que va a tener la pandemia de COVID. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a arrasar con el criterio del Estado, es decir, tanto del Estado central como del Estado local. Y un poco va a destacar el rol de la sociedad civil, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta para ver lo que eso significa en el problema de las violencias. El otro elemento que yo quisiera destacar es el cosmopolitismo de Guayaquil. Es decir, quiero resaltar que las violencias no son nuevas para Guayaquil, ¿ya? Es decir, el fondo de violencia de Guayaquil siempre ha existido. Lo que ha sucedido es que este fondo se ha incrementado, ya dependiendo de algunas coyunturas. Pero esta violencia siempre ha habido. Entonces, por ejemplo, yo quiero citar, ¿no? Por ejemplo, las homilías que mandaban los arzobispos, ya sea César Antonio Mosquera Corral o Bernardino Echeverría, ya destacando, ¿no? El problema del robo, el problema de los asesinatos, etcétera. Además, el problema de los consumos de droga. O sea, yo creo que todo este tipo de elementos no son nuevos, sino que pienso que en el caso guayaquileño, particularmente, por ejemplo, toda la parte del microtráfico, ha sido como el problema de la violencia intrafamiliar. Ya se abrió una caja de Pandora, pero siempre ha habido ya
Y allí yo agrego inclusive errores que tuvo la anterior administración al haber liquidado, ¿no?, parte de la institucionalidad. Por ejemplo, nosotros en este momento no tenemos estudios serios y confiables sobre los consumos de droga en la población. Esos datos que han aparecido de la Policía Nacional no son reales, porque no pueden haber, o sea, no tienen representatividad frente a los estudios que se habían hecho cuando existía el CONCEP, donde había un respetable y sólido departamento de investigación sobre los consumos, tanto a nivel de Quito como a nivel de Guayaquil. Entonces, quiero destacar esto porque este desmantelamiento, ¿no?, ha coadyuvado a que se agudice la problemática de la violencia. Y por último, ¿no?, yo creo que es importante destacar, ¿no?, como consecuencia de los dos factores primero citados y posteriormente por las medidas de política económica dadas desde la época iniciadas por Correa con el FMI y continuadas por los dos gobiernos sucesivos, tanto el de Moreno como el de Lasso, se ha agudizado la situación de empobrecimiento. Creo que es interesante que al respecto se revise el último boletín, ya el último trabajo que acaba de sacar el INEC con fecha septiembre de 2021 sobre los problemas de trabajo, ya tanto en el país como en los sectores urbanos y rurales. Entonces, yo creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque al mismo tiempo que se amalgama, o sea, van a potenciar, a mi criterio, tres cosas en el caso de Guayaquil. Un mayor fortalecimiento de la economía subterránea, a partir de algo que muy bien lo ha mencionado Fernando, de una diversificación. O sea, yo creo que en el caso de Guayaquil no solamente hay el problema de las drogas, sino que hay también problemas de tratas, tenemos problemas de robos de carro, ¿ya? Tenemos problemas de robos a los sectores financieros, comerciales, etcétera. Es decir, ha habido toda una criminalidad organizada que también ha ido acrecentándose como consecuencia de sus vinculaciones externas. Yo creo que en el caso de Guayaquil, por su cosmopolitismo, por ejemplo, recordémonos, ya nos vino de Chile el secuestro express, allá por la década de los 80, 90. Entonces, lo mismo está pasando ahora lo mismo pasó con la llegada de los colombianos, con la llegada posterior de los venezolanos, etcétera. O sea, se ha incrementado, por un lado, esta delincuencia común que se ha objetivado particularmente a partir de estas bandas organizadas. Ahora, aquí otro elemento importante a resaltar es que de dos pandillas que teníamos, para cual es importante revisar todos los aportes que ha hecho Nelsa Curvelo, de dos pandillas que teníamos, que eran los Nietas y los Latin King, en este rato estamos casi pasando como a 10 pandillas. Particularmente a partir del 2019, después de la muerte del asesinato de Rasquiña. Entonces, quiero destacar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad de multifactorial de elementos, como también una cantidad significativa de actores. ¿Qué es lo que ha provocado, ¿no?, que esta situación
con la desinstitucionalización generada por medidas de política económica, como fueron la eliminación principalmente del Ministerio de Justicia, es que actualmente la penitenciaría del litoral, de acuerdo a las propias declaraciones, tanto del actual director como del anterior, del coronel Cobos y del actual, el coronel Garzón, el nivel de hacinamiento es del 60%, sobre los cuales ni el gobierno de Moreno, ni el actual gobierno de Lazo están haciendo nada, no hacen nada para poder reducir los niveles de hacinamiento existentes. Y obviamente por eso vemos toda la pérdida total del control. O sea, yo quiero esto destacar porque no es un elemento nuevo. Esto es un elemento que viene desde hace algunos años, que más o menos a mi criterio tiene como alrededor de un lustro, de acuerdo a la información que manejo. Entonces, destaco esta cuestión, ¿no? Porque el otro problema que se desgrana en el caso guayaquileño es de que de ese total de aproximadamente de cerca de 2.000, ya de 2.000 homicidios agravados que se podrían cometer, ¿no?, hasta fin de año, más ya de casi 560 se han cometido aquí en la zona 8, que es lo que, como muy bien se ha señalado, ¿no?, hace parte de lo que es Guayaquil y sus conurbaciones, ¿no? Todo el proceso de desurbanización que se ha gestado aquí en las últimas 4 décadas. Entonces, por ejemplo, solamente podemos observar lo que ha pasado ayer en el Cerro de las Cabras, en Durán. Entonces, tenemos una situación que se ha agravado por este tipo, ¿no?, de violencia que están gestadas por esta economía subterránea, el desempleo abierto de cualquier cantidad de jóvenes que saben que no tienen ninguna opción laboral y la única que tienen es la que le brinda el paratrabajo. Entonces, si revisamos las estadísticas policiales que dice que desbaratan aproximadamente, han desbaratado como cerca de 500 bandas hasta la fecha, pero se siguen reproduciendo como hombres, como hongos en el bosque. Entonces, lo cual nos está destacando la magnitud del problema. Ahora, dentro de ello, yo quiero plantear 3 cosas más frente a esto que podemos llamar el sicariato. O sea, el sicariato no es una cosa extraña a nuestro medio. O sea, es extraña el calificativo que se le da por la colombianización. Pero nosotros lo teníamos aquí extendidos en el país. Acordémonos de lo que sucedió en Manabí en la década de los 60, 50, 60, que se le llamaban los famosos destajeros. Recordémonos lo que pasaba en la provincia de Los Ríos. Aquí en Guayaquil, inclusive podemos ver un poco por la historia, ¿no? Ya, por ejemplo, en varios trabajos históricos se menciona el caso, ¿no?, del conde Mendoza Lazabayú,
ya uno de los grandes de la época cacoteras, asesinado, ¿no? Mandado a matar, un crimen por encargo. Entonces, tenemos cosas que se han dado y que obviamente el 2016 con el nuevo código, con el COIP, ya se lo integró bajo la figura del sicariato y ya se ha complicado la situación en términos de procesos legales. Entonces, como crimen agravado, ya como un asesinato agravado. O sea, lo vamos a ver y coincido plenamente que es un problema que está vinculado a toda esta gran economía subterránea. ¿Ya? Asumo lo que señalaba Fernando, ¿no? Esta estructura de holding que tienen. Y agrego allí, ¿no? Pero también, ¿ya? Es parte de los enfrentamientos que se han dado por controles. O sea, no creo, y por eso, de por controles territoriales. No. Está lo que se está peleando, y coincido con la hipótesis, la tesis de Fernando, es las grandes rutas, son los puertos. O sea, nomás recordemos en Manta, ya como en plena época de la base norteamericana de Manta, los colombianos se apoderaron de toda de toda la flota pesquera artesanal para que ayude a toda la movilidad de las Gold Fast, llevando cargamentos de drogas hacia Centroamérica, con toda la base. Y por eso yo personalmente planteo que la base no tenía esta misión, sino que era más en términos geopolíticos. Entonces, volviendo a la temática, ¿no? Señalo, en el caso de Guayaquil, o sea, esta gran economía subterránea, que además tiene mucho que ver con la cuestión de los blanqueos, el blanqueo de capitales, esta gran economía subterránea es la generadora de toda esta gran conflictividad y que necesita operadores, o en el lenguaje de la mafia, necesita soldados. Y ese es el papel que juegan todas estas bandas. Yo comparto el criterio, ya, y más o menos, si bien no manejo la cifra que señala Fernando, pero creo que hay aproximadamente, con presencia en la ciudad de Guayaquil, alrededor de 14 carteles o mafias. 14. ¿Ya? Que obviamente son los que generan, ¿no? Todo este tipo de enfrentamiento. De allí yo quiero señalar algo que es muy importante y que nunca nos da ninguna explicación a Policía Nacional. Por ejemplo, el manejo de armas de fuego de gruesos calibres, que inclusive están en la propia penitenciaría, como son fusiles AK-4, metralletas UCI, que también nos demuestra la irracionalidad inclusive de los sicarios guayaquileños o ecuatorianos si los comparamos con los colombianos. Por ejemplo, ayer solamente encontraron 40 cartuchos. 40 cartuchos. O sea, lo que nos está indicando que hay una gran facilidad para abastecerse de municiones. O el hecho también denunciado, el manejo de las granadas. Entonces, estamos hablando de palabras mayores que están haciendo esto, que es esta cooperación, poniéndonos un poco en la política económica del actual gobierno, ¿no? Entre las bandas locales con los carteles internacionales, por la defensa de las rutas de acceso para la exportación.
En lo cual inclusive yo un poco discrepo con las cifras que dio Fernando, porque con la gran extensión que hay, tanto en la zona de Nariño como el Putumayo, como en la zona ya del Catatumbo, de áreas de producción de hojas de coca, si fíjate, si en este rato aquí solamente se han detenido hasta este momento alrededor de 200 toneladas, significa, a mi criterio, que lo mínimo que se intenta exportar por aquí deberían ser 500 o 600 toneladas, lo cual nos plantea que el estándar, ya que el nivel de producción de los colombianos debe estar por el orden de los 2.500 a cerca de 3.000 toneladas anuales. ¿Ya? Porque hasta esto, fíjese que ese es otro factor que no lo hemos tenido en cuenta, el problema Colombia, particularmente que viene desde el 2016 por una cosa que todos estamos de acuerdo, que es bienvenida, que es los acuerdos de paz, pero las secuelas que esto han traído. Entonces, yo pienso que es muy importante, ¿no? Dejar sentado, ¿no? Estos precedentes, ¿no? Para poder dialogar, o sea, de esta Guayaquil con sus conurbaciones como una región de ciudades, ya que alberga, que cobija una gran economía subterránea, ya, una gran economía subterránea. Dos, frente a los problemas gravísimos sociales, en términos de desempleo abierto de los jóvenes. Tres, la presencia de los carteles y el hecho mismo de la funcionalidad que van asumiendo las cárceles por el control que ha perdido el Estado. Y recalco esto, es un problema del Estado, no es un problema de los gobiernos, es un problema del Estado, porque aquí han fallado todo, inclusive cuando vemos que de los asesinados aquí en Guayaquil, casi más del 65% no tenían sentencias. Entonces vemos que hay un fracaso de la Administración de Justicia ecuatoriana. Es decir, quiero señalar que hay un problema grave a niveles de todos los organismos de control social. Entonces, la falla es contra el Estado, la falla es del Estado, porque es el Estado el que tiene que ejercer su potestad sobre las prisiones, porque los reos están bajo la potestad del Estado, le rinden cuenta, la sentencia es hacia el Estado. Entonces, destaco esto, porque creo que hay una cantidad de elementos que deberíamos reordenar. Es decir, pienso que la política pública que se debe dar no es solamente pensar en el problema de las cárceles, sino pensar en todo el problema. Pensar desde un enfoque holístico que permita observar y tener en cuenta todo lo que se está dando. O sea, lo lamentable, y ahí sí viene la gran equivocación de los gobiernos, es que han creído que solamente con la represión podían resolver los problemas. O como el Estado en última instancia dijo, no, guardémoslos, dejémoslos allí, para eso hicimos las cárceles. Pero violando totalmente los derechos humanos. Solamente revisemos lo que como estructura física son las cárceles de Turi y la cárcel de Cotopaxi. No hablemos de la de Guayaquil, porque son muy antiguas. ¿Cómo es posible que no haya
comedores. ¿Cómo es posible que haya un trato realmente ignominioso hacia los reclusos? ¿Ya? Lo cual nos está indicando unas falencias, fíjese, como Estado. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que la cuestión debe ser enfocada de una manera integral, global. Yo creo que allí es interesante los comentarios que hasta este rato ha hecho, a mi criterio, la persona más destacada en el gobierno de Lazo, que es la doctora Ordóñez, diciendo todos los problemas y las desconexiones que hay, como no se puede ni siquiera poder arreglar paredes, porque hay problemas graves. Entonces, desde esa perspectiva es necesario que haya un replanteamiento total de 180 grados. Muchas gracias, Eloísa. Gracias, Gaitán. Creo que las exposiciones de los dos han sido amplias y da lugar a que comencemos a revisar. Yo les voy a leer, porque hay bastantes comentarios y preguntas, para que ustedes vayan perfilando las respuestas globales. Voy a parar cuando crea que hay bastante información para contestar. Janet nos dice desde su punto de vista, estaba interviniendo en ese momento Fernando, ¿a qué aduce tanta violencia en nuestro país y qué debe hacer al respecto para mejorar lo observado? Creo que ese es un tema que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacer? La misma persona dice, ¿cómo las instituciones educativas deben involucrarse para formar una nueva generación con buena práctica de valores y sentido más humanos? ¿Cree usted que deben las leyes en el Ecuador cambiar y ser más severas para mejorar las actitudes y proceder de las personas en relación a la temática que estamos tratando? Bueno, acá tenemos otra más. Todas fueron hechas por la misma persona. Busquemos otras preguntas para contestar. Las migraciones han venido a afectar y agudizar el problema del país. Debería regularse del mismo de estos criterios. ¿Qué opinan al respecto? Ahora el petróleo está en auge medio y el problema persiste, ¿no? Esto referido a que aludíamos quizás, o sea, este tema de la parte económica. En las lecturas de la violencia, ¿cómo se articula la política con los gobiernos descentralizados específicamente? En los marcos territoriales, que se destacan fronteras y puertos. Yo creería que paramos hasta ahí. Aquí hay una más para cerrar. Las cifras de inseguridad en la época del expresidente Correa eran bajas y con Lazo tenemos el boom delincuencial, ¿no? Entonces yo creo que podríamos contestar hasta ahí, luego damos paso a otro bloque de preguntas. Empezamos con Fernando y luego Gaitán. A ver, muchas gracias. Preguntas interesantes. Yo diría por lo menos tres cosas ahí. Una primera es que a mí me parece que hay que modificar sustancialmente el marco institucional. Yo creo que tener en el Ministerio de Gobierno las dos funciones producen conflictos difíciles de solucionar. A mí me parece que hay que diseñar un Ministerio de la Seguridad. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Este Ministerio de la Seguridad debería generar una política para cada tipo de matrices de violencia. En otras palabras, una para la violencia común, otra para la violencia discriminatoria y otra para la violencia de los mercados ilegales. Eso me parece que es absolutamente necesario. Como todo ha ido tendiendo hacia la organización, cuando yo decía que estamos pasando de una violencia tradicional hacia la moderna, y la moderna se caracteriza por la organización, si no tenemos inteligencia, eso es gravísimo. La inteligencia para mí me parece que es un elemento clave. Entonces, uno es el marco institucional que habría que modificar. Dos, en temas de las leyes, yo creo que habría que por lo menos reformar dos leyes. La una es la del COTAD, con esto respondo a la pregunta de los gobiernos locales, para que el COTAD asigne la responsabilidad de seguridad a los municipios. Este rato los municipios no tienen esa competencia. Por ejemplo, aquí hay una cosa paradójica.
El municipio de Quito no tiene la competencia de seguridad, pero cobra la tasa de seguridad. Y entonces, a la larga, lo que termina haciendo es el municipio de Quito financiando a la policía, es decir, al gobierno nacional, que es una cosa absolutamente irracional. Si los municipios tuvieran la competencia de seguridad, habría por lo menos una institución, como es el municipio, que desarrolle políticas de prevención. Por eso es que en el país no se hace prevención. Si se hace la reforma, dándoles atribución a los municipios con los recursos que corresponden, se puede hacer prevención. Y la otra que creo que hay que reformar es el COIP. Y aquí voy con la línea de mayores sanciones. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el COIP es que se hizo bajo la lógica del populismo penal, que condujo a pasar de 16 años de reclusión mayor a 44 años. Eso ya es casi prisión perpetua. No solo que se hizo este incremento de las penas, sino que aparecieron nuevos tipos de delitos, nuevos tipos penales, muchos de los cuales no tienen esa condición. Por ejemplo, una persona que maneja un vehículo con llantas lisas tiene 3 días de prisión. ¿Por qué no ponerle una multa? ¿Por qué no ponerle trabajo comunitario? ¿Por qué no poner penas alternativas, penas distintas? Entonces, hay tipos penales que a mí me parece que no corresponden. Y ahí está la prisión preventiva, que es uno de los grandes problemas. Más o menos el 40% de la población carcelaria no tiene sanción en firme. Es una locura, es una locura. Entonces, yo lo que diría es, 1, un nuevo marco institucional, 2, estas 2 reformas jurídicas, y con eso planteo el tema de aumento o no de penas, que yo creo que no se debe aumentar. Y la otra cosa es que si se mete el COTAD, se estaría dándoles más atribuciones a los gobiernos locales. Sí, mira, yo siguiendo en la línea de lo que está planteando Fernando, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no?, resaltar que en el país no se ha invertido un centavo en prevención, ¿ya? Y la prevención tiene que estar principalmente focalizada hacia la niñez y la juventud. No se ha invertido un centavo. Toda la inversión pública y la inversión privada ha estado concentrada en armas, en tecnologías comunicacionales o en movilidad. Pero no hay un centavo. ¿Ah? Y yo sigo poniendo de ejemplo el maltrato que se le dio inicialmente a todo el programa que, por ejemplo, que para el manejo de pandillas se planteaba aquí en Guayaquil por parte de la gente de Serpaz. El otro elemento que quiero destacar y que ya lo señala muy bien Fernando desde el populismo penal, o sea, yo pienso que allí viene un problema muy malsano entre la relación de la penología, de todo este manejo del Código Penal que se dio desde la Asamblea con las vinculaciones políticas. Recordemos que acá el alcalde Nebot casi quería instaurar la pena de muerte y la prisión a perpetuidad. Y eso hizo que en esa época, ya en el año 2016, o sea, se altere totalmente la aritmética penal, cayendo en esta cuestión. Inclusive, aquí quiero también destacar la incomprensión que hay por parte de la ciudadanía en este problema de lo que es la guerra de las drogas. Lo que significa la tabla de consumo. En la prisión, en las cárceles de Guayaquil,
aproximadamente el 55% de los detenidos son consumidores de drogas y están por problemas de consumo de drogas que se los ha querido comparar ya por microtraficantes, sin entender bien la característica del microtráfico. Cuando sabemos que el problema de la droga, que tenemos que asumir que la droga es un problema de salud pública. O sea, son cuestiones que tenemos que acentuar y reafirmar con relación ya a lo que nos plantean los norteamericanos. Entonces, dentro de ello, si no, nunca se va a poder reducir ya los niveles de hacinamiento en las prisiones. Nunca se va a perder. Y el otro elemento que quiero destacar y reafirmar lo que señala Fernando es el papel de los municipios. Los municipios deben tener un papel protagónico en la lucha contra la inseguridad. Es decir, y ese nivel protagónico tiene que estar, porque por ejemplo, se necesita hacer cambios a nivel de la Policía Nacional. No es posible. Por ejemplo, en estos últimos meses, por aquí por la jefatura de la zona 8 de Guayaquil, han pasado 3 jefes. 3 jefes. O sea, esa inestabilidad institucional. O sea, la policía tiene que ser una policía civil, nacional civil, que tiene que estar vinculada ya a la gestión municipal, a la gestión provincial. Entonces, creo que eso es importante, porque eso va a permitir inclusive mayores niveles de control y, a mi criterio, pienso, de eficiencia en el desempeño policial. Tiene la palabra. Bueno, Eloísa. continúo leyendo. Tenemos muchísimas preguntas, así que voy a ir muy rápido y les ruego a ver si podemos atender la mayor parte de ellas. El Ecuador es un país que tiene este tipo de problemas debido a que el gobierno está optando por modelos de gestión obsoletos. Voy a ir como leyendo las partes más. Este gobierno está muy permisivo, está comprometido, le ha restado autoridad a los policías. Los asesinatos de Jaime Hurtado y de Pancho Jaime también fueron por encargo con tintes políticos. Lamentablemente la legislación está a favor de las personas que atentan la paz y la tranquilidad del país. Por eso se ve mucha violencia y corrupción en forma abierta en los últimos años. Profesor Carrión, dentro de la violencia por discriminación que usted la llama, ¿de qué manera se puede observar la violencia desatada en la protesta que tenía un actor étnico declarado sin ser calificado racista? Más que la legislación, son influencias de ciertos grupos sobre controles policiales y judiciales. Se ha estudiado, por ejemplo, la voladura de las tuberías de agua potable, de agua en Ambato, investigar de que lo étnico indígena de la oposición indígena o mestiza estuvo presente en esa voladura. Dicen de otra manera, no se dañó con esa voladura la provisión de agua de comunidades indígenas, sino de una ciudad que puede ser caracterizada como mayoritariamente mestiza. Lo anterior era una pregunta en torno a si la antropología se ha aproximado a los actores de la protesta, por no decir violencia. ¿Qué hacen o no hacen las leyes ecuatorianas en el tema de la violencia? Profesor Villavicencio, quizás se pueda responsabilizar de alguna manera a la mirada comprensiva que se tuvo a los finales del 90 de las planillas que usted menciona. La hermana Curvelo, sin embargo, no fue la única que tuvo esa mirada. Algunas universidades también participaron de esa mirada antropológica. ¿Cómo es posible que el Estado esté sumiso por la delincuencia? Si se mantienen los cuadros de manipulación de la justicia y corrupción institucional, las leyes, por buenas que sean, son letra muerta.
Profesor Villavicencio, los asesinatos en las cárceles no son por malas condiciones. No habrá comedores, pero tienen piscinas y fiestas. ¿Qué opina usted sobre la intervención de los llamados derechos humanos que están a favor de las personas cuando delinquen y no a favor de la víctima? Paro allí y ahora sí, una ronda muy rápida porque ahora crecieron los mensajes y yo en realidad creo que no vamos a poder atenderlos todos. Estamos cerca de las 7 de la noche. Rápidamente, Fernando y Gaitán. A ver, como tres cositas también en este caso, ¿no? Uno, respecto del COIP, quiero dar un dato adicional. El COIP fue aprobado en el 2014 y estamos en el 2021. Del 2014 para acá se triplicaron el número de presos y no bajó la violencia. El COIP triplicó el número de presos y no bajó la violencia. No es un tema estricta y exclusivamente legal, lo cual no quiere decir que no hayan leyes. Un ejemplo muy interesante es el de Holanda. Holanda a este rato tiene cárceles que se han vaciado, porque modificaron incluso las normas, bajó la violencia y ya no hay tantos presos. Y aquí están haciendo dos cosas. Uno es alquilando las cárceles para países cercanos, por ejemplo, Bélgica. Y por otro lado, están cambiando el uso de las cárceles. En algunos casos están haciendo vivienda. Yo creo que esos casos son los que tendríamos que empezar a ver para ver qué soluciones podemos plantear. Estoy con Gaitán en el tema de que al consumidor no se lo puede tener como ilegal, como criminal, como una persona que hay que meterle preso. El consumidor tiene un problema de salud pública. El gran problema que tiene la tabla es que si uno la elimina, no hay la posibilidad de diferenciar entre microtraficante y consumidor. La salida que se está planteando para encontrar esta respuesta es tener laboratorios y tener grupos de médicos que hagan ese balance. Eso no va a ser posible, eso no va a ser posible. Los costos van a ser altísimos y los resultados van a ser absolutamente precarios. El gran problema que nosotros tendríamos si es que no utilizamos la tabla es lo que decía Gaitán. No dejamos de tener política de salud pública, que a mí me parece que eso es fundamental en primer lugar, y la segunda es que se llenará de personas privadas de la libertad las cárceles. Del tema de corrupción, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que el tema del narcotráfico o de los mercados ilegales en general es que tienen una forma de cooptar por lo menos tres instancias. Los aparatos estatales, como la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia, etcétera, las cárceles. Yo creo que las cárceles, por ejemplo, es una institución pública que está al margen de la ley. ¿Por qué? Por la corrupción. Entonces, lo que tenemos es que la cantidad de recursos que maneja estos mercados ilegales son capaces de comprar jueces, son capaces de comprar instituciones como la policía, la justicia y la cárcel. Luego, cuando hablo yo del cartel de Sinaloa, que tiene 3.700 empresas legales, lo que es clarísimo también es que está vinculado a la empresa privada. La empresa privada tiene recursos en condiciones absolutamente ventajosas de los que provienen del narcotráfico. Y eso hace que sea una articulación muy estrecha entre unos y otros. Y aquí hay sectores específicos, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, el sector inmobiliario. Son los sectores que tienen alta rotación de capital y tienen incluso mucho capital físico que está moviéndose. Y eso tiene una presencia pues, absolutamente real. Y en tercer lugar, también está presente en la sociedad, y aquí bajo distintas formas. Por ejemplo, a partir de del terremoto del 2016, en Manabí y Esmeraldas, hubo un cambio respecto del papel que tenían algunos pescadores. Los pescadores iban al mar a traer pescado y ahora algunos de ellos
van a dejar droga, con lo cual se produjo un cambio también sustancial. Yo creo que eso hay que tener en cuenta, porque además lo que está ocurriendo, y tengo ya información de Guayaquil, es que así como Pablo Escobar tenía un control sobre la población a través de lo que podríamos denominar algo así como política de vivienda, porque lo que hacía es entregar vivienda gratuita para con eso cooptar estos sectores, en Guayaquil está pasando de alguna manera lo mismo. Y yo creo que eso es muy preocupante porque habría que hacer seguimiento, bueno, mejor no me meto en esos temas, pero es un problema muy complejo que habría que también trabajarlo. Ya. Mira, yo creo que con respecto a las preguntas que se han hecho, ¿no? O sea, el tema simpático el problema de los asesinatos políticos, ¿ya? Yo ahí les recomiendo a la persona que hizo la pregunta, ¿no? Que acceda a un libro que ha hecho, ¿no? Un trabajo, un libro que ha publicado Enrique Ayala Mora sobre lo que han sido los asesinatos políticos en la historia ecuatoriana, ¿ya? Y que le va a dar una cantidad muy significativa de información al respecto. Dos, mire, se me hace una pregunta de que cómo es posible, ¿no? Que diga que no tiene comedores y que tienen piscinas. No, esa es parte de la corrupción. El problema aquí estamos hablando de áreas para todos. No estamos hablando de elementos que deben ser solamente usados por los capos. No, aquí estamos planteando lo que deben ser las condiciones básicas de bienestar que debe tener la población carcelaria. ¿Ya? Y aquí lo junto, ¿por qué? Porque son parte de la condición humana. Es decir, no, pues si no, entonces lo que debemos hacer nomás es fusilarlos. Pero tenemos que darle unas mínimas condiciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no existan canchas, que no existan áreas? O sea, incluyendo una piscina, que es parte de ejercicios o gimnasios, junto con los talleres. O sea, que son parte de la rehabilitación social. Es decir, todos estos elementos son parte de la rehabilitación social. Y que son elementos que están acordes con los estándares internacionales. Es decir, nosotros no estamos planteando nada fuera ni que sean de beneficios así excesivos. No, estamos con lo que son los estándares internacionales. Y esos estándares internacionales de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor. Revisemos nomás todo lo que significa el derecho internacional, ya llevado adelante por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Sí, el Estado, por eso es que hablamos, entonces no es un problema de gobierno, es un problema del Estado. Lo que va a pasar, y espero que no suceda, pero ustedes son testigos, lo que vaya a pasar próximamente, todas las demandas que van a caer en Costa Rica, de la familia, de los asesinados, reclamándole al Estado ecuatoriano, ¿ya? Y están en su derecho. Porque esto es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Yo aquí inclusive, yo creo y que con lo que señalaba Fernando, o sea, necesitamos que se cree un ministerio de justicia y seguridad. Sí, yo pienso que el problema está, porque son dos elementos que fallan de manera impactante en la sociedad ecuatoriana. O sea, la justicia. O sea, tiene que haber un ministerio de justicia. Y tiene que haber, y ahí que se lo puede compartir con la cuestión
de derechos humanos y con la cuestión de seguridad. Finalmente, miren, yo creo que a nosotros los ecuatorianos algún rato nos va a tocar entrar a dividir, a debatir el problema de la legalización o de la despenalización de las drogas. ¿Ya? Alguien me planteaba allí por WhatsApp, ya que qué pasaría, ¿no? En el debate. Yo creo que ese es un tema, ¿ya? Que cada vez ya está presente frente al gran fracaso que desde que Richard Nixon creó la DEA el año 1970, después sabiendo que ya ahí venía la caída del muro de Berlín, los norteamericanos tenían que poner y sacar nuevas amenazas para poder tener protagonismo de gendarme mundial. ¿Qué pasó? Hasta este rato, inclusive fue reconocido por el propio presidente Santos y por el propio presidente Obama en la reunión que hubo en Cartagena de Indias, el fracaso de la guerra de las drogas. Ya, en base de un documento que había sido suscrito por algunos expresidentes de Latinoamérica y de altas autoridades norteamericanas. Es decir, yo creo que es importante que nosotros ese sea un tema que lo tengamos pendiente. El problema, ya sea de despenalización o de legalización de las drogas, con lo cual caería su peso en uno de los mercados. Bueno, yo quisiera decirles a todos quienes siguieron repreguntando, creo que hemos tratado muchas aristas de este tema, que es amplio, que sigue el debate y con diferentes puntos de vista. Por eso, la Universidad Católica, a través del sistema de educación continua, continuará en el tema. Ya lo habíamos previsto con los profesores y queríamos invitarlos a que continúen con nosotros. También el sistema de educación continua propondrá una formalización de conocimientos a través de un programa de capacitación al cual también los queremos invitar y del cual serán parte nuestros excelentes panelistas. Entonces, queríamos agradecerles, decirles que están registrados aquí quienes han participado. También nosotros podemos pasar las preguntas que no fueron contestadas a los panelistas y ellos podrían también tener otra interacción. En todo caso, queremos agradecerles mucho a quienes nos han acompañado. Hemos tenido una muy buena audiencia. Muchas gracias, profesor Carrión, que siempre usted está dispuesto a la contribución de todo lo que hacemos desde la Universidad Católica, y a Gaitán, directo amigo de nuestra casa. Muchísimas gracias. Me aprecio mucho de su amistad y la traslado a quienes hacemos la Universidad Católica. Muchas gracias y los comprometo. Seguimos en el tema. ¿Quieren despedirse, por favor? Oh, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a participar en este debate, a la Universidad Católica, que está muy involucrada en este tema, y me parece que eso es muy importante porque las universidades tienen que aportar con conocimiento, con investigación, con vinculación y también con formación. Y obviamente a ti también, María Eloísa, por haber hecho esta moderación tan bien llevada a cabo, que nos ha permitido a Gaitán y a mí pues decir algunas de las cosas que creemos que son importantes y también responder algunas preguntas. Así que muchísimas gracias y espero pronto poder darnos un abrazo de afecto y admiración que tengo. Muchas gracias. Te esperamos para nuestro curso que lo vamos a dictar. Gaitán. Claro. Ya, muchas gracias, Eloísa. Muchas gracias también, Fernando, por haber compartido contigo la cuestión. Y muchas gracias aquí a las que me han ayudado para poder salir. Muchas gracias. Y esperamos seguir en estos debates. Muchas gracias. Abrazos, Gaitán, abrazos. Gracias. Una buena noche para todos. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.